las 18 horas, 19 horas con 4 minutos. Hoy 25 del octavo mes, de acuerdo con la Biblia. Damos gracias al Eterno, damos gracias al Señor por toda su misericordia, por todo su amor, por toda su presentación en nuestra vida, por ser parte fundamental en nuestro quehacer diario. Padre amado, te doy gracias en esta noche que nos permites reunirnos a través de este medio, de esta vía, a fin de tener mayor profundidad de tu verdad y de tu palabra. Tu Señor, nos das tu misericordia, tu gracia y tu inmenso amor. Agradecidos contigo por lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado y lo que ha de venir. Grande y poderoso eres tú, oh Rey. Grande y misericordioso es tu palabra. Espíritu Santo, manifiéstate esta tarde acá y sé tú quien nos guíe, nos oriente, nos libre de todo mal, para que tu palabra llegue a las personas que vean este audio, que estén en línea, este video, que estén en línea y que participen de esta palabra que hoy tú nos regalas, oh Rey. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, nos perdone conforme nos enseñaste. Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras ofensas y todo aquello que hayamos podido hacer que va en contra de tu ley, Señor. Tú nos redimiste, oh Rey, y nos llenaste de la gracia. Por ello te pedimos, Señor, fervientemente, que nos guarde, nos guíe, nos libre de todo mal, nos protejas de hacer daño, Señor. Y al contrario, nos llenemos de la vivencia que tú representas, a fin de cumplir el objetivo, el propósito por el cual hemos venido a esta tierra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén, Señor, amén y amén. Gloria al Eterno. El mensaje de hoy lo hemos titulado No todos entran al reino. Escuche bien, no todos entran al reino. Y es un mensaje que tiene como objetivo discernir nuestra actitud y nuestra conducta para con el Eterno. En el libro de Efesios hay un pasaje en el capítulo 1, versículo del 1 al 23, donde el apóstol Pablo revela quiénes somos nosotros ante el Señor y qué cosas pueden afectarnos de una manera directa y las que debemos evitar. Y en 2 de Timoteo, el Señor también, a través del apóstol Pablo, da una gran enseñanza. Sin embargo, nosotros hoy vamos a hablar de lo que el Señor le dijo a Mateo, o lo que Mateo escribió que el Señor comentó en alguna oportunidad. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando leemos este pasaje, pareciera que se refiere a un todo global de muchas personas. Sin embargo, cuando seguimos adelante en este mismo capítulo, en el 7:22, dice: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, dice el Señor, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando vemos esta otra parte del pasaje del capítulo,
7, 21 al 23, nos damos cuenta que el Señor está hablando específicamente de personas que lo han reconocido como el Salvador y personas que lo han llevado o han llevado su palabra a diferentes lugares. Inclusive personas que se atribuyen a verlo o haber realizado milagros en nombre del Señor. Pero fíjense que el Señor le dice, no los conozco. No los conozco. Y usted se preguntará, ¿y por qué el Señor les diría eso? Los llama hacedores de maldad. Ya en una oportunidad nosotros hablamos sobre anomia o anomia, que es la palabra que ahí refiere a los que ignoran la ley del Señor, a los que están llenos de iniquidad o practican la iniquidad, y los que de una u otra manera ignoran la enseñanza que el Eterno nos ha dado. Hacedores de maldad lo llama él, o que violan la ley. Pues bien, el Señor lo que está diciéndole a estas personas, o específicamente el grupo de personas que no entrarán al reino de los cielos, es porque no tienen una comunicación con Él. Diga comunicación, koinonía con nuestro Padre. Y para tener una comunicación en koinonía debemos estudiar, orar, adorar al Señor, escudriñar su palabra a través de la Torá, de los profetas, de los salmos, son libros sapiensales, en fin, estudiar la Biblia, pero establecer oración con Él. El Señor está indicando, no os conozco. ¿Qué significa conocer? Conocer es tener una relación con alguien. Hay un mensaje que se llama la ley del desconocido o del extraño. La ley del extraño. Porque a veces vemos personas, pero no las conocemos. Y en la Biblia el término conocer habla de intimidad, de profundidad entre las personas. Conocer tiene que ir más allá de lo que simplemente nuestros ojos ven. El Señor le dice a esta persona, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pues si no los conozco, es porque ustedes no están obrando conforme a lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra, a través del Evangelio. Hacedor de maldad. Y esta palabra la encontramos en diferentes pasajes de la Biblia. La encontramos en Mateo 13:41, en Primera de Juan 3:4 y en Segunda de Tesalonicenses 2:7. ¿Y por qué tiene importancia esta palabra en este tiempo? Porque debemos meditar en nuestra vida qué tan grande es mi relación con el Señor. ¿Qué cosas puedo estar haciendo que me pueden catalogar como un hacedor de maldad? O como alguien que ignora la Torá, o como alguien que no le da importancia a la Torá, a la ley, a la Biblia. El Señor en alguna oportunidad dijo, este pueblo de boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y si está lejos de mí es porque no me conocen. Y si no me conocen, mucho menos puedo yo conocerlo. No hay una relación que incremente nuestra fe. La Biblia nos enseña que en una oportunidad el Señor iba caminando sobre el mar y en la barcaza, una lancha pequeña, estaban los discípulos. Y había mucho viento. Cuando ellos lo divisaron, y era un fantasma. Pero al estar más cerca le dice, no teman, soy yo. Pedro, siempre avanzado, se lanzó y le dijo, Señor, si eres tú, permite que yo vaya hasta allá. Llámame. El Señor lo llama, ven.
y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Pero a los pocos pasos, pocos metros, quién sabe cuánta distancia, el viento le hizo tener miedo y él se sumergió. Pedro, discípulo. Pedro vio el milagro, vio al Señor caminando sobre el mar. Sin embargo, cuando él quiso caminar con el Señor, con el Maestro, se hundió. No conocía al Señor. Sabía de su poder, pero no lo conocía. Si él hubiese conocido al Señor, al adentrarse al mar, camina sobre el agua y llega hasta donde está el Señor. No tiene temor de nada, porque el Señor está con él. De eso se trata, de conocer al Eterno en todas las facetas que Él nos ha revelado. Pues Él nos conoce de corazón. Pero esa relación, que es lo que concibe el pasaje, esa relación unívoca en matemática, una señal retorna y una vuelve otra vez. Va y viene. Una comunicación efectiva no existe. Y por no existir, nos alejamos. Y por alejarnos, en el momento importante donde el Señor nos va a certificar la redención, no lo va a poder hacer. Porque ocurrirá como dice Mateo 7:21 al 23. Apartados de mí, hacedores de maldad, no te conozco. Porque cuando tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de tomar agua. Tuve necesidad y estabas lejos. Eso está en ese mismo pasaje. Y nos habla de misericordia, nos habla de una amistad sincera, de una relación fluida que no mira otra cosa que no sea hacer lo correcto o hacer el bien. Muchas personas dicen, no, es que yo doy caridad, pero de lo que sobra das. Y el Señor nos habla hoy de anomia o anomía, en griego, que es precisamente alejarse del fundamento principal que el Señor nos indica. En Mateo 13:41 nosotros podemos leer lo siguiente. Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. En la versión original o en griego ahí dice, y a los que hacen anomía. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, que oiga. Es conectarse con el Señor. No es solamente decir, tengo un ministerio, predico la palabra y oro por las personas. Porque de pronto se lo está haciendo efectivamente, pero te falta lo más importante. En una parte de la Biblia el Señor dice, esta gente diezma el eneldo y otras cosas que tienen que ver con economía. Pero lo importante no lo hacen, que es la misericordia, la piedad, el amor, la empatía que debemos manifestar nosotros. Que si nos conectamos con el Eterno, lo vamos a hacer. Lo vamos a experimentar, lo vamos a vivir, lo vamos a tener como parte interna de nuestro ser. En este tiempo donde la maldad ha crecido porque el amor se ha enfriado, nos toca como hijos del Señor manifestar el amor en todo lugar y en todo tiempo. La confianza, la fe. No dudar, diga, no dudar. No dudar. Cuando usted duda, le pasa como a Pedro, se sumerge en las aguas. Pero estamos en la gracia, el Señor le tiende la mano, dando la oportunidad de el arrepentimiento. Si estudia la palabra, se dará cuenta que hay una oportunidad.
somos importantes para el Eterno. Tan importante que Él dio a su Hijo por nosotros. Tan importante que murió por nosotros. Diga, soy importante para mi Padre. Cuando usted reconoce eso, sabe que es hijo, que muchas cosas el Señor hace por usted. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos seguirle, debemos amarle, debemos hacer lo correcto. Lo que está en la Escritura, lo que nos hace diferentes. Un hijo del Señor, un hijo de la luz, es diferente. La Biblia enseña que en el principio todo era desorden y Dios dijo, hágase la luz. Y en primera de Juan, en el capítulo 1 de Juan, habla de la palabra y el verbo. Y dice que el verbo se hizo hombre y en el verbo estaba la luz. O sea, quien se hizo hombre fue la luz que experimentó el verbo o la palabra del Señor, que es Jesús. Él es luz y nos dio su aliento para que fuésemos luz también. Y por ser luz, tenemos que manifestar su calidad de vida, hacer lo correcto, lo que Él nos enseña. No somos del mundo. Diga, no soy del mundo. No soy del mundo, soy del reino. En consecuencia, todas mis acciones tienen que estar conectadas con la eternidad. En primera de Juan 3:4 leemos: Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lo vamos a leer en griego. Dice: todo el que está haciendo pecado también está violando la ley. Dice en la versión griega: todo el que está haciendo pecado también anomian. Está haciendo, y el pecado está haciendo la anomía. Las dos palabras. Está violando la ley y está ignorando la ley. Esa es la versión original en griego. El pecado tiene que ver con violar la ley. Por ello, cuando nosotros descuidamos, no leemos la Torá, no estudiamos la Biblia, no profundizamos en todos los pasajes que allí están, no vemos el Génesis, yo le pudiera hacer una pregunta. O a usted le pudieran preguntar: ¿quién fue el primer hijo de Adán? ¿Quién fue? ¿Usted lo sabe? ¿Caín o Abel? ¿O fue Set? Si no estudia la Biblia, si no escudriña la palabra, no lo va a saber. Fue Caín. Caín, el hijo mayor, el primogénito. Sin embargo, él anduvo caminando fuera de los principios que el Señor determinó. Por eso su ofrenda y él no fueron de agrado para Dios. Y esta familia, en esos dos hijos, terminó. Hasta que nació Set y muchos hijos más tuvo Adán. Adán significa humano, porque varón es Ish. Isha es hembra o mujer o varona. Pero eso lo aprende usted si escudriña la palabra. Si entiende que cuando el Señor habla del fruto del bien, del árbol de la vida y el árbol del bien y el mal, no está hablando de una planta, está hablando de una cultura, está hablando de algo que lo va a formar a usted, lo va a guiar, de verdades. De eso habla el Señor. Todo está envuelto en palabras que hay que entenderla con la guianza del Espíritu Santo, con la interpretación real de lo que está escrito
para que usted pueda con mucha convicción avanzar en el Evangelio. Y el Señor, en aquel momento importante, simplemente le diga, pasa y disfruta de lo que Dios ha preparado para ti. No le dirá, no te conozco. Porque no es solamente, y usted lo está viendo en el pasaje, no es decir, hago milagro, o en tu nombre hice milagro, en tu nombre, porque viene la expresión, hice milagro en tu nombre. Y no lo hiciste tú. Invoqué tu nombre, Señor, para ayudar. Y ahí usted también ve como el ego de muchas personas se enaltece. En tu nombre sanamos personas. No, yo no sané a nadie. Tú, Señor, sanaste gente. Yo te invoqué en los lugares importantes, pero tú lo sanaste. Porque tú me diste la orden, oh Padre. De esto se trata. Soberbia. El Señor no quiere nada con la soberbia. El Señor no quiere nada con manifestar un ego que no sabe perdonar. Un ego que se aleja de la realidad. Con una mentalidad totalmente del mundo. Gente que se preocupa, hoy hay elecciones en este país, y gente que se preocupa por mí, en lugar de orar al Padre para que dé guianza, y la persona que llegue a esa posición sea llena del Espíritu Santo. No por capricho, no por moneda. Recuerde que la palabra dice, busca primeramente el reino y lo demás os será dado. Porque el Señor sabe lo que tú necesitas. Quien no sabe pedir lo que tú necesitas eres tú. Quien no tiene ese voto de humildad para orar todos los días, en todo momento, en todo rincón de la casa, del trabajo, de la vía cuando va caminando, en tenerlo en la mente de día y de noche. De día y de noche. El de desarrollar un ministerio, no para usted ser exaltado, para exaltar al gran Señor, al gran yo soy. Amar a Dios por lo que es Dios, no por lo que Él nos pueda dar. ¿Se da cuenta de todo lo que le he dicho? Dice Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, la anomía es contraria a la voluntad de Dios, produce desilusión y desesperanza. Reconocerla en nuestro ser nos lleva al arrepentimiento. Y con esta acción, la conexión con Dios, la salvación, la contrarrestamos con la obediencia y la sumisión a la ley del Señor. ¿Por qué es importante reconocerla? Evaluarnos nosotros, como dice Corintios 13, primera de Corintios 13, que hagamos un chequeo de lo que yo hago, lo que yo pienso y lo que soy, versus lo que está escrito. Allí me daré cuenta que estoy haciendo incorrecto. No permita que su ego sea quien lo evalúe. No lo permita. Dele una oportunidad al Espíritu Santo. Ore. Arrepentimiento y clamor al Señor. Es importante. Una mente conectada con el Eterno. Que manifestemos de día, de noche, de tarde, de madrugada, la presencia de Dios. Que en el mundo hay aflicciones, sí. Que en el mundo hay ideas, pensamientos dañinos. Ellos llegan a su mente, pero usted tiene la decisión de tomarlo o rechazarlo. El Señor dice en el libro del Deuteronomio, le doy la posibilidad de la vida y la muerte. Tú escoges. O sea, es convicción. Es la certeza de que el Eterno está con nosotros.
Existe un cuestionario que fue hecho con la intención de uno autoevaluarse, ¿no? Dice, ¿en qué área de mi vida estoy experimentando anomía o falta de respeto por la ley? ¿Cómo identificarla en mi vida? ¿Cómo evidenciar mi amor y respeto por Dios en mi vida diaria? ¿Qué hacer para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo buscar la ayuda y la fortaleza de Dios para superar la anomía en mi vida? Dice 2 de Corintios en 5:11, las cosas viejas pasaron. Vamos a buscarlo. 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 12. Vamos a hablarlo del 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestra conciencia. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían de la apariencia y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió uno, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó entre ellos. Somos nueva criatura cuando nacemos en el Señor. Vivimos por la esperanza, por la convicción de que volvemos a nacer. Romanos 12 nos invita a renovar nuestro pensamiento. Así que pues, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una renovación. Volver a nacer implica una renovación en nuestro pensamiento, implica un cambio ante las circunstancias de la vida, implica tener a Dios primero, implica ser amigo de Dios, ser hijo de Dios, ser siervo de Dios, ser sumiso a su palabra. Dios es bueno, su amor no tiene límite. Y cerramos con este pasaje de Efesios. Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de la voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del cual hacen todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros debemos adorar al Señor con cántico de alabanza de continuo. Ante toda adversidad, circunstancia, el cántico hacia el Señor, la alabanza y la adoración debe estar presente. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, habiendo oído la vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Tremendo. Usted y yo somos sellados por el Espíritu Santo y nos mantiene, nos lleva a aprender todo lo relacionado con el reino para mantenernos en santidad y ser dignos de ser parte del reino de los cielos. Para que en aquella oportunidad el Señor no nos diga, no os conozco. Porque en esa coinonía con el Espíritu Santo tenemos una unidad con Él. El Señor dijo para que sean uno conmigo. Y eso se logra a través de la oración, a través de reconocer las debilidades y el clamar al Señor por mayor fuerza y voluntad. Dice el versículo 20, el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y recordemos que eclesia o iglesia, como fue traducido, es el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios que es constituido como hijo de Dios tiene esa autoridad delegada de las cosas vencidas debajo de sus pies. O sea, que la maldad que usted pueda experimentar está intrínseca en el ser. Y contra esa debemos pelear. Porque la otra maldad que es espiritual y que anda flotando, esa fue vencida. Y no tiene ninguna autoridad sobre su vida. Ni sobre mi vida, ni sobre la vida de nadie. Mantengándonos firmes en la fe, orando de continuo, alabando y adorando a nuestro Señor. Que la paz del Eterno sea en su vida, hoy, mañana y siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.